referencia, ¿no?, a lo que es el Día de la Amistad, el 23 de julio. Pero en las cápsulas de reflexión, si ustedes me están siguiendo, si ustedes están mirando, leyendo, reflexionando, ¿no?, en aquellas meditaciones, hemos estado hablando, hermano, todo el mes acerca de la amistad. Y de veras que es oportuno, ¿no?, pensar en esta bonita relación humana que Dios nos ha dado, lo cual es la amistad, para poder, hermano, de repente analizar, ¿no?, nuestra vida, realizar nuestras amistades, analizar qué lindo es, hermano, poder cultivar esta bonita relación humana que Dios nos ha provisto, ¿no?, para poder compartir. Somos seres sociables, ¿no es cierto? Dios nos ha creado con esa capacidad, con ese don de relacionarnos. Por eso vivimos en comunidad. Por eso Dios creó la familia primero, Adán y Eva. Y qué lindo era el tiempo que disfrutaba Adán y Eva con Dios, ¿no?, en esa comunión antes de la caída, ¿no es cierto? En el tiempo de la inocencia, como Dios todo el tiempo estaba compartiendo con ellos, y ellos se deleitaban en pasar tiempo con Dios. Después de la caída, bueno, aunque esta comunión fue interrumpida, fue cortada en realidad, el hombre fue separado de la comunión con Dios, fue echado de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios continuó con ese interés de relacionarse con el hombre. Para eso Dios nos dejó su palabra, nos dio su palabra, para que nosotros podamos conocerlo a Él, conocer de su persona, de su carácter, y poder relacionarnos con Él nuevamente y ser restaurados en la comunión. Entonces hemos estado mirando las 2 últimas semanas, ¿no?, atrás, acerca de los beneficios de amistarnos con Dios, porque Dios tiene interés, hermano, en relacionarse con el hombre nuevamente, ¿no?, amistarnos con Él. La Biblia dice que por causa del pecado fuimos constituidos enemigos de Dios, hijos de desobediencia, rebeldes a su palabra y a sus mandatos. Pero Dios, hermano, en su interés siempre de tenernos con Él, ha provisto los recursos, ha provisto los medios, cómo podemos volvernos a Él. Y esa figura que tenemos, hermano, de la amistad, porque el Señor quiere que todos seamos no solamente sus hijos y nos relacionemos con Él como Padre, pero que cultivemos ese nivel de amistad con Él. Por ejemplo, de Abraham dice, descendencia de Abraham, mi amigo, dice Isaías, ¿no?, que dijo Dios. Dios consideró a Abraham su amigo. Y hubieron patriarcas, hubieron personajes bíblicos que cultivaron esa relación con Dios. Por ejemplo, hubo uno, se llamó Enoc, allá en Génesis capítulo 5. Dice que caminó Enoc con Dios y caminaba con Dios. Eso es amistad. Estar de acuerdo y caminar juntos. Enoc caminó con Dios, dice, y desapareció un día, porque Dios se lo llevó. Era tanta la intimidad, la comunión que tenía Enoc con Dios, que de repente, de tanto estar con Dios y pasar tiempo con Dios, ¿no?, y caminar con Dios, de a poco se fue alejando de su casa, ¿no? Y me imagino que de repente Enoc dijo, ya es muy tarde y estoy lejos de casa, no tengo que volver. Y Dios le dijo, pero si está más cerca de mi casa, ¿no?, que de la tuya, ¿por qué no nos vamos a mi casa una vez, no? Y se lo llevó. Desapareció, ¿no? ¿Han leído esa historia? Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Es realmente tremendo. Pero eso nos muestra, hermano, cuán importante es la amistad, cuán importante es el anhelo de Dios de tener esa relación, ¿no? Bueno, pero le cuento que entre nosotros, los seres humanos, es bien complicadito cultivar un nivel así de amistad, ¿no? A ver, quiero preguntarles a quién de los presentes tiene hartos amigos. ¿A quién es amiguero? Que puede tener más de 20 amigos, puede contar, digamos, haciendo una lista, ¿no? Porque cuando uno hace un evento, una fiesta, ¿no es cierto? A ver, dice, vamos
para mi cumpleaños, ya, a ver, ¿a quién le invitamos? 203, sí, ¿no? Y vamos a ir viendo, a ver, quedan 100, todavía no alcanza el presupuesto, a ver, de los 100, ¿cuánto llevamos? ¿No? ¿Le ha pasado eso? Como en la boda de mi hijo, ¿no? En su cumpleaños, pues todo el mundo, y vamos a ir viendo, y quedamos, ¿no? En unos 100, 150, ¿no? ¿Le ha pasado eso? ¿Tienes hartos amigos? ¿Ah? ¿Y quién tiene, por ejemplo, muchos amigos? Más de 10, digamos. ¿Hay todavía? ¿Quién tiene, por ejemplo, pocos amigos? ¿Quién puede contar con pocos amigos en realidad, no? Arriba de 5, digamos. Que lo puede contar con los dedos de las manos, de las dos manos. ¿Y quién tiene verdaderos amigos, íntimos amigos, ¿no? Compañeros leales con los cuales puede de repente con una mano nomás contarlo? Le cuento que este mes, creo que fue jueves o miércoles cuando cayó 23, ¿no? Que, bueno, a todos obviamente en el Facebook, ¿no? 1000 y tantos, ¿no? Pero personas a que uno dice, a ver, esta canción se la voy a dedicar, ¿no? Y a tal se la envío, ¿no? Y luego a ver a quiénes podemos llamar, ¿no? Y le cuento que amigos así, digamos, en mis 55 años he podido cultivar, ¿no? Desde mi adolescencia. Y le cuento que me sobraron dedos en la mano, en una mano, ¿no? En realidad, llegar a un nivel de compañero leal y fiel, que está en las buenas y en las malas con alguien, le cuento que es difícil, complicado, ¿no? ¿Le ha pasado eso? ¿No? Cultivar una verdadera amistad es bien complicado, bien difícil. Hay, estos amigos, por ejemplo, no es que no hemos tenido problemas, ¿no? Hemos tenido desacuerdos y fuertes discusiones y enojados así, ¿no? Pero siempre ahí está, por lo menos una vez al mes una llamada, ¿no? Y ¿cómo te está yendo? Ya, y tal, ¿no? Igual, ¿no? Compartir así, digamos, ¿no? Por lo menos, si no me llamo una vez a la semana, por lo menos una vez al mes, digamos. De eso, me sobraron dedos en una mano. Pero ay, hermano, ay, se puede. Se puede. Y yo estudiando, por ejemplo, empecé hoy en las cápsulas con la amistad de David y Jonatán. Ojalá que no se lo pierda esta semana, ¿no? Se puede, hermano. Se puede cultivar entre nosotros. Pero hay algo, hermano, que es la base para que los seres humanos podamos cultivar una amistad verdadera. Es el enfoque. Que ambos tengamos el mismo enfoque. Que nuestra mirada esté en el mismo objetivo. Jesucristo. Jesucristo. Y yo quiero en esta mañana, hermano, hablar de un ejemplo de amistad verdadera. Que por supuesto nuestro modelo es el Señor Jesucristo, ¿no? Pero que Él la cultivó, hermano. La cultivó en su relación con los que le rodeaban. ¿Sabían ustedes que Él era muy popular, no es cierto? Las multitudes le seguían. Pero ¿saben qué? Él tuvo de entre esas multitudes 70 personas muy allegadas a Él, que compartían su ministerio, ¿no es cierto? Inclusive mandó a esos 70 a predicar. ¿Sí? Pero también le cuento que Él de entre esos 70 tuvo 12. Tuvo 12. Lo conocemos como los 12 apóstoles, ¿no? ¿Sí? Pero sabía, hermano, que dentro de ese círculo, Él tenía un grupo un poco más reducido con los que compartía un poco más de intimidad. ¿Y era con cuántos? A ver. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Con 3. Pedro, Jacobo y Juan. Y sabían ustedes que dentro de ese círculo cercano, muy pequeño, con uno compartió más intimidad, que es conocido en la historia bíblica como el discípulo amado. ¿Con quién? Otro que estaba más cerca, que se recostó, dice, estaba a su costado, dice, ¿no? En la cena. ¿Quién era? ¿El apóstol amado?
que escribe del amor y del amor. 3 epístolas escribió puro de amor y amor. Hijitos míos, amados, ¿no? Juan el amado. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo, hermano, supo tener hartos, supo tener pocos, supo tener un círculo muy cercano, y de ese círculo cercano de 3, Él supo tener más intimidad con una persona. Interesante, ¿no? Hermano, debemos nosotros cultivar y tener cuidado y conocer los niveles de amistad para no cometer errores. Muchos no creen en la amistad, por ejemplo, porque, como decimos por acá, no se rayan con alguien de los conocidos que tiene, actuar como si fuera uno cercano de su círculo de 3, digamos, ¿no? No, pues obviamente que se va rayando. Entonces, ahí está el peligro. Entonces, hermano, vamos a mirar en la relación de Jesús con el apóstol Pedro las cualidades o características de una verdadera amistad, que sí la podemos cultivar. ¿Listo? Vamos con la primera, por ejemplo. Abramos nuestras Biblias a Mateo, capítulo 4, el versículo 18. Mateo 4, 18. A ver. Mateo 4, 18 al 21 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Mira el 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermanos, la primera característica de un verdadero amigo es que te invita a ser parte de sus proyectos. Anótese, un verdadero amigo te invita a formar parte de su proyecto. Comparte contigo sus sueños, sus planes, sus metas. Un verdadero amigo, hermano, comparte lo que piensa hacer. Y siempre te va a motivar, te va a invitar, ¿no?, a salir de el punto donde te encuentras, de repente un punto muerto, ¿no?, para llevarte a algo mejor. Porque aquí a estos pescadores les dice: síganme, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Comparte su proyecto, ¿no? Un verdadero amigo entonces nos hace parte, nos involucra, nos toma en cuenta en los planes que Él tiene. El Señor Jesús, hermano, estaba empezando un ministerio, un proyecto que cambiaría la historia de la humanidad. Estaba empezando un proyecto, hermano, que prácticamente cambiaría el mundo, la historia de la humanidad, en un antes y un después de Él. ¿Se puede imaginar? Y Dios, hermano, encarnado, ¿no?, en el Verbo, en Jesucristo, nos muestra que de manera relacional, de humano a humano, podemos cultivar una verdadera amistad, con la primera característica de que un verdadero amigo te invita, te involucra a formar parte de su proyecto. ¿Sí? Si tú tuvieras un proyecto, un sueño, tuvieras un plan, si un proyecto a alcanzar, a ver, piensa, ¿a quién invitarías a ser parte de ese plan, de ese proyecto? De los amigos que tienes. A ver, ¿cuántos son tus amigos del Facebook? Tus amigos cercanos, tus amigos casuales. ¿A quién les invitarías a formar parte del proyecto que tienes? ¿Sabían ustedes, hermanos, que el capítulo 4 de Mateo, por ejemplo, empieza con la tentación de Jesús, ¿no? Él pasó 40 días y 40 noches en oración, en un retiro,
en ayuno y oración para empezar su ministerio, para empezar el proyecto de Dios de redimir a la humanidad. Y esas personas que fueron llamadas por Jesús fueron primeramente oradas. Jesús había orado por esas personas. ¿Qué tan orados son tus amigos que tienes? ¿Ah? La primera característica de un verdadero amigo te invita a ser parte de su proyecto. Comparte contigo sus sueños, sus ideales, sus proyectos, y te invita a ser parte de él. Así empieza, ¿ya? Otra característica que encontramos en la relación de Pedro y Jesús, del Señor Jesús con Pedro, capítulo 14, más adelante, Mateo 14, versículo 28. El verso 28 dice, ¿no? A ver, 14, 28, Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y el Señor Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Ha leído esa historia, hermano? ¿La conoce? Le animo, hermano, a que la lea. Aquí encontramos en segundo lugar que un verdadero amigo te ayuda a crecer en fe. Te ayuda, te desafía a crecer en tu vida de fe. Desafía tu vida de fe a que tú le creas a Dios, a que tú crezcas en tu confianza con el Señor. El Señor Jesús fue desafiante con sus discípulos. Les animaba a creerle a Dios. En este caso, la experiencia de Pedro, porque estamos hablando de Pedro, ¿no? Pedro, bueno, todos los discípulos se asustaron cuando Jesús venía caminando hacia ellos sobre el mar, ¿no? Por encima de las aguas. Entonces todos asustados pensaron que era un fantasma. Para salir de duda, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas hacia ti. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Y Pedro, descendiendo, se bajó de la barca y empezó a caminar hacia Jesús. Hermano, un verdadero amigo siempre te va a desafiar a crecer en tu fe. Siempre te va a inspirar a confiar más en el Señor. Y el Señor Jesús, hermano, desafió siempre a sus discípulos, especialmente a Pedro. ¿Se acuerdan de esa historia cuando le dice a Pedro: ve y saca un pez, ¿no? Vaya a pescar, y el primer pez que saques vas a encontrar una moneda en su boca? ¿Leyeron esa historia? Ya, saca esa moneda y ve y paga los impuestos por ti y por miles. ¿Ah? Hermano, el Señor Jesús supo relacionarse con las personas, con Pedro, formando en él, hermano, un discípulo de fe. Por ejemplo, le dice: tu suegra sanará, le dice, ¿no? ¿Recuerdan cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro? Hay que leer esa historia también. No sé si fue buena idea o no, pero el Señor Jesús le sanó la suegra a Pedro. No sé si estaría contento o no. No, yo pienso que sí, ¿no? Pero así desafiaba el Señor Jesús la fe de sus discípulos. Dijo, por ejemplo: no, la niña no está muerta, dijo, duerme, voy para despertarlo. Igual de Lázaro. Lázaro, ven fuera, de 4 días. Y su hermana le dijo: no, Señor, hiede. Cuando él dijo: no, sáquenle la piedra del sepulcro. Ay, Señor, ya hiede, de 4 días. ¿No te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios? O sea, el Señor Jesús, hermano, siempre desafió la fe de sus discípulos. Y un verdadero amigo, hermano, va a hacer eso. Te va a incentivar, te va a inspirar a confiar más en el Dios de la Biblia, en el Dios vivo y verdadero. Esos son los verdaderos amigos, ¿ya? Número 3, ¿ya? Capítulo 16, seguimos en Mateo. Mateo 16, más adelantito, versículo 23. Dice Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, siempre con Pedro, ¿no? Y el Señor Jesús trabajando en la vida de Pedro, y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, le dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Y antecito, el Señor le había felicitado, ¿no? Por la declaración que había hecho. Inclusive le dijo, sobre tu declaración edificaré mi iglesia, ¿no? Y le dio las llaves del reino. Él fue el primero que abrió el reino de los cielos con la conversión de muchos predicadores, de muchos que en su predicación recibieron la palabra, usando las llaves del reino. Pero luego lo vemos aquí, que el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Estás siendo usado por Satanás. Le está dando lugar al diablo. ¿Qué haría usted si un amigo le dice eso? Y aquí está, hermano, la tercera característica de un verdadero amigo. Un verdadero amigo te va a decir la verdad. Un verdadero amigo te dice la verdad. ¿Ya? Te dice la verdad con amor. Te corrige con amor para ayudarte a crecer. Ese es un verdadero amigo, hermano. No aquel que te adula y te dice, qué bien lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué va a estar aguantando esa? Estás viendo tantas mujeres, ¿no? No sé. Hay amigos que te dan ese tipo de consejos. No te dicen la verdad de lo que está pasando, ¿no? Y te dicen, mira, no está bien lo que estás haciendo. Comportate. Las consecuencias te van a alcanzar de tu pecado. Y algunos dicen, ay, es que yo tengo miedo, ¿no? Por ahí se enoja conmigo, ¿no? No, hermano. Tenemos que tener la confianza de decirle a mi amigo lo que está pasando con él. De repente él no se da cuenta, no lo ha visto así. Y necesita, hermano, de un amigo que le cuide las espaldas y le diga, mira, si tú seguís por ese camino, no sé dónde irás a parar, ¿no? Hermano, un verdadero amigo te dice la verdad. El Señor Jesús le corrigió, le dijo la verdad a Pedro, ¿no? Y lo estaba formando, ¿no? Estaba cultivando su amistad. Ahora, quien no te dice la verdad, probablemente está hablando de esa verdad con otros. Eso sí que es grave. Y hay amigos así, bueno, amigos entre comillas, ¿no? Que en vez de decirte a vos cara a cara lo que está pasando y no está bien, va y comenta con otros, ¿no? En este mundo así pasamos. Pero un verdadero amigo entonces te dice la verdad, te corrige con amor, ¿no es cierto? Ya sería muy tonto y necio si yo me enojo, ¿no? Por la advertencia que me da mi amigo, porque me quiere, hermano. Yo sé que mi amigo quiere lo mejor para mí, por eso me está corrigiendo. Número 4, Mateo 17, sigamos en Mateo y miremos aquí el capítulo 17, versículo 1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, ahí están sus 3 amigos cercanos, ¿ya? Y los llevó aparte, dice, a un monte alto. Escucha el versículo 2, o mírenlo ahí en su Biblia. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué les parece? Y dice el 5, mientras él aún hablaba, Pedro, ¿no? Una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde las nubes que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Bueno, aquí tenemos una experiencia muy interesante que el Señor Jesús con sus cercanos amigos vivieron. Y la cuarta característica es que un verdadero amigo comparte experiencias inolvidables. Comparte experiencias inolvidables de su caminar con Dios, de su experiencia con Dios. Hermano, con un verdadero amigo podemos vivir experiencias inolvidables de las maravillas de Dios. El Señor Jesús no se transfiguró, o sea, no tomó su gloria como Dios delante de los 12, ni delante de los 70, ni delante de las multitudes. No, lo hizo con un grupo muy reducido. 3 personas, Pedro, Jacobo y Juan, los que siempre estaban más cerca de él. Se transfiguró, dice, ¿no?
Y era tan emocionante el momento, la experiencia, que el pobre Pedro dijo: Señor, que esta experiencia nunca termine. Hagamos una casita para ti, otra para Abraham y otra para Elías. No, Moisés era, ¿no? Para Moisés y Elías. Y que este tiempo de ver tu gloria nunca termine. ¿Ha tenido esa experiencia, hermano? De ir a un campamento, por ejemplo, y tener una experiencia inolvidable que has vivido con tus amigos, ¿no? Con tu amigo que te llevó a ese campamento. Un retiro, tal vez en una pijamada, mirando una película cristiana que desafió tu vida, y realmente vivieron esos momentos inolvidables, esas experiencias con Dios que cambiaron el rumbo de tu vida. ¿Has tenido esa clase de amigos? Pero dijo: Señor, quedémonos aquí y que esta experiencia nunca termine. ¿Ha vivido ese momento con alguien? Número 5, otra característica de la verdadera amistad. Vamos a leer en Mateo 26 ya también. Más adelante, esta relación de Pedro con Jesús está más en el libro de Mateo. Mateo 26, versículo 36 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ahora escuche esto, versículo 37. Y tomando a ver, ¿quiénes eran esos que siempre estaban con Jesús? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿quiénes eran? Jacobo y Juan, comenzó, dice, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y compartió con esos tres, mire. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Ok? Miren, aquí también encontramos otra experiencia interesante, otra lección, otra característica, vamos a llamarla así, ¿ya? Otra cualidad de una verdadera amistad. Un verdadero amigo te motiva a profundizar tu vida devocional. Te motiva a profundizar tu vida de oración. Un verdadero amigo es aquel que te inspira a buscar a Dios y deleitarte en su presencia, en los malos y buenos momentos. Este era un momento triste, no muy difícil para Jesús. Y ahí Él recurre a sus amigos cercanos y le dice: acompáñenme. Ese es un momento duro, un momento difícil. Oren, acompáñenme en oración. Eso me hace recuerdo a otra experiencia. ¿Alguien se acuerda de Daniel? ¿No? En el libro de Daniel encontramos en el capítulo 2, si usted me ayuda a ver, busquemos Daniel capítulo 2, ahí en el versículo 16 al 18, sucede que Nabucodonosor tuvo un sueño y nadie se lo interpretaba, nadie de sus adivinos, de sus magos, de sus astrólogos podía adivinar ese sueño. Y había decretado él que todos los sabios y adivinos de su reino iban a morir por incapaces de no poder revelar su sueño, porque él no se acordaba que se soñó. Y Daniel, que trabajaba en el palacio, entonces se enteró del decreto, y claro, él y sus amigos iban a morir también, porque estaban entre los consejeros del rey. Daniel capítulo 2. Y dice el versículo 16, 2:16, que cuando lo trajeron delante de Faraón, más bien delante de Nabucodonosor, él le dice lo siguiente. Encontraron Daniel capítulo 2, dice el versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. ¿Ya? Luego se fue, dice Daniel, a su casa. Ahora, miren lo que dice, versículo 17. E hizo saber lo que había a quienes: Ananías, Misael y Azarías. ¿Quiénes eran ellos? Sus amigos, sus compañeros. Eran íntimos amigos, cercanos amigos. De entre todos los israelitas,
Daniel tenía este círculo de amigos con los cuales él podía compartir esta situación. Y dice el 18, ¿para qué le dijo lo que iba a pasar? Dice el 18, para que pidiesen misericordia al Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Se da cuenta, hermano? Lo que está pasando aquí. Daniel, en una situación similar a la de Jesús, recurre a 3 de sus amigos más cercanos, como Jesús a sus 3 cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Aquí era Misael, Ananías y Azarías. Entonces, un verdadero amigo, hermano, te motiva a profundizar en tu vida devocional, en tu vida de oración. ¿Tienes de repente amigos que te motivan a orar? Que te inspiran a orar y a depender del Señor en oración. Por ejemplo, amigos que por ejemplo, tú le dices, oye, te cuento que me gusta tal chica, y que él te diga, ah, qué bueno, oremos que el Señor confirme, que el Señor muestre su voluntad. ¿Tienes de esos amigos? Que te digan, por ejemplo, cuando tú le compartes, oye, te cuento que quiero estudiar tal cosa, tal carrera. Ah, qué bueno, oremos al Señor, que Dios abra puertas, que Dios confirme, ¿no? Que Dios muestre su voluntad. ¿Tienes de esos amigos? ¿Ah? Que cuando tú le dices, oye, te cuento que quiero hacer esto, que quiero viajar, que quiero hacer, y él te diga, bueno, a ver, ¿será la voluntad de Dios? Oremos, yo te voy a apoyar, te voy a acompañar. ¿Tienes de esos amigos? A ver, según estas características vamos tiqueando en nuestra lista de amigos. ¿Cuántos de ellos tienen estas características? ¿Ah? Y por último, vamos a mirar en San Juan capítulo 21, en la relación siempre que tuvo el Señor Jesús con Pedro. Capítulo 21 de San Juan, mirando el versículo 15 al 19. Esta es una característica que me impacta y me motiva, ¿no?, a cultivarla en mi vida. San Juan capítulo 21, versículo 15 al 19, lo voy a leer. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Bueno, si usted mira el contexto, desde el versículo 1, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, y entre ellos ahí están, ¿no? Pedro. San Juan capítulo 21, versículo 15, cuando dice el Señor Jesús, ya después de que pasó, ¿no?, el encuentro. Mire, interesante, dice el versículo 7, por ejemplo: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ahí está, Juan, ¿no?, le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se enciñó la ropa, dice el 7, ¿no?, porque se había despojado de ella, y se echó al mar para llegar primero y encontrar a Jesús. ¿Ya? Miren el versículo 5, es interesante esta historia. Dice: Jesús le dijo: hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, y habían estado toda la noche tratando de pescar y no sacaron ni un pez. Y el Señor ahora aquí le dice, ¿no? Y luego el Señor los había estado esperando con un desayuno. Dice el versículo 11: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, bien contadito. y aún dice, siendo tanto, la red no se rompió. Y el 12 dice: les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Él estaba esperando ahí con un pescado asado ya para su desayuno esa mañana. Y entonces ahí es donde dice el versículo 15, en ese contexto dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que estos? ¿Más que estos peces? Recuerden, hermano, que habían vuelto atrás ellos después de la muerte de Jesús. Dijeron, aquí se acabó todo. Y Pedro y estos otros 6 volvieron a la pesca, a su antiguo oficio. Parece que habían perdido toda esperanza. Y entonces el Señor tiene esta conversación con Pedro. Apacienta mis corderos, le dice. 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿No? Esas son las palabras en el original. Le digo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La palabra aquí que usa Jesús es ágape, ¿no? ¿Me amas con el amor de Dios? ¿No? El ágape. Y Pedro siempre le respondía, sí, te quiero, ¿no? Con el verbo fileo, ¿no? Ese amor humano nomás, ¿no? Entonces le dice, Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo. 18. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este encuentro? La sexta característica de un verdadero amigo, hermano. Un verdadero amigo te perdona y restaura la comunión. ¿Cuál era el contexto? Recuerden, hermano, Pedro había negado al Señor. ¿Cuántas veces? 3 veces había negado. Aquel que dijo, no, nadie se mete con el maestro, no, aquí yo lo defiendo, no, todo lo que tengan contra él es conmigo primero, ¿no? Recuerdan que le cortó la oreja a Malco, ¿no? A uno de los oficiales ahí, y dijo, no, Señor, yo no te voy a negar nunca, ¿no? Aunque todos te abandonen, yo no te voy a... Y el Señor le dijo, ay, Pedro, antes que cante el gallo esta noche, me habrás negado 3 veces, le dijo. No, Señor, ¿cómo? ¿No? ¿Y qué pasó? Lo negó, pues. Lo negó. Ahora, ¿qué haríamos nosotros si uno de nuestros amigos más cercanos, porque este era el círculo de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, ¿qué haríamos si uno de nuestros amigos más cercanos nos falla? ¿Ah? Muchas veces, hermanos, reaccionamos de una manera muy negativa, ¿no? Y a veces nos jactamos diciendo inclusive, no, conmigo es una vez nomás, ¿no? Me fallan una vez y ya murió conmigo, ¿no? Y si quiere volver a tener mi amistad, que venga él, ¿no? Él fue el que la embarró, él fue el que la fregó, ¿no? Que venga y me pida perdón. Y puede ser que yo no lo perdone y nuevamente podamos ser... O sea, esa es nuestra actitud, ¿sí o no? Pero el Señor Jesús, hermano, como un verdadero amigo, aquí nos enseña que un verdadero amigo perdona y restaura. Nos da nuevamente la confianza. Podemos empezar de nuevo y la segunda oportunidad de repente puede ser mucho mejor. Hermano, hay lecciones muy, muy importantes en lo que es la amistad, y el Señor Jesús aquí nos las enseña. Un verdadero amigo hace eso que hizo el Señor Jesús. Busca. Miren, el Señor Jesús fue al mar porque él sabía que volvieron a su antiguo trabajo. Lo buscó a Pedro, le preparó un desayuno, le dijo, mira, has vuelto a tu antiguo trabajo y mira, has trabajado toda la noche y no es ese ya tu lugar, pero bueno, echa tu red a este lado y ahí hay peces. Y la echaron y sacaron, dice un montón de peces, ¿no? Entonces, sin Cristo ya nada podían hacer. Entonces, pero el Señor lo buscó, lo restauró, lo perdonó, ¿sí? Y le dio la segunda oportunidad, y vaya que la supo aprovechar Pedro, ¿no? Ya sabemos por la historia quién fue el apóstol Pedro.
que inclusive la religión popular dice que fue el primer papa, porque fue el primer líder de la iglesia, ¿no? Pero bueno, el tema es, hermano, aquí, que ¿cuántos de nosotros, ¿no?, tenemos esa clase de amigos? A ver, que comparten lo que van a hacer, que te ayudan a crecer, que te dicen la verdad y te corrigen con amor, que comparten experiencias con Dios inolvidables, que te motivan a orar y a buscar a Dios, ellos como ejemplo, porque el Señor Jesús les dio ejemplo a ellos. San Marcos 1:35 dice que Él, siendo aún oscuro de madrugada, se subía al monte a orar. Y por último, alguien que perdona y restaura la relación rota, como Cristo nos restauró y nos perdonó. ¿Cuántos quisieran ese tipo de amigo? ¿Ah? Creo que todos quisiéramos esa clase de amigos, ¿no? Ahora, ¿soy yo? ¿Sería yo esa clase de amigo? ¿O soy yo esa clase de amigo? Que tenga estas características, ¿no? Que comparto lo que voy a hacer, que ayudo a crecer en fe, que digo la verdad y corrijo con amor, que comparto mi experiencia con Dios, que motivo a la vida devocional, ¿no? Que perdono y restauro la relación rota. Porque muchas veces queremos tener buenos amigos, pero nosotros no lo somos, ¿no? Creo que ahí empieza, hermano, el desafío que nos deja el Señor Jesús, que se puede cultivar una verdadera amistad. Podemos ser verdaderos amigos y muy buenos amigos, siempre y cuando nuestro enfoque sea Jesucristo. Y sobre la base de nuestra relación con Cristo, podemos cultivar una verdadera amistad los unos con los otros. Somos familia y hemos cantado el coro que dice: somos cuerpo. Y así Dios quiere vernos, hermano, unidos en un mismo propósito, unidos en un mismo sentir, practicando lo que es la verdadera amistad. Que el Señor nos ayude, hermano, a hacer esa clase de amigos. Que estas características que nos enseñó el Señor Jesús en su relación con Pedro nos identifiquen como buenos amigos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Amado Dios, gracias por darnos este tiempo para pensar en la importancia de cultivar una verdadera amistad. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos dejaste en tu relación con Pedro y con tus discípulos, de que se puede, Señor, ser un verdadero amigo. Ayúdanos, Señor, a tener estas cualidades y a poder, Señor, apoyar a nuestros hermanos, apoyarnos los unos a los otros, cultivando una verdadera amistad. Te lo pedimos agradecido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.